del día para pasar a votar con discurso el despacho 923/24, modificaciones a la ley 269, registro de deudores alimentarios. Con discurso, por favor. Bueno, vamos a proceder a la votación. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Vamos a proceder a la votación a mano alzada para alterar el orden del día en función a lo solicitado por el diputado Nieto. Se necesitan 2/3 de los votos. Vamos a alterar el orden del día entonces. El secretario parlamentario procede a la lectura del despacho. Despacho 923 del 24, Comisión de Justicia, Ley, modificaciones a la Ley 269, registro de deudores, deudoras alimentarias. Se vota el texto a considerar. Tiene la palabra la diputada María Inés Parry. Muchas gracias, presidenta. Bueno, como muchos saben, los proyectos de deudores alimentarios fueron varios, de todas las bancadas, así que es muy satisfactorio para mí agradecerles el compromiso que todos han tenido y la paciencia que también ha tenido el Ejecutivo, atento a la insistencia, porque sabíamos que no era un tema de agenda, pero hemos logrado instalarlo. Y en ese sentido, hemos llegado a un dictamen de acuerdo en donde, como decía, hemos llegado a un... ¿Podemos hacer silencio, por favor, que la diputada está hablando? Hemos llegado a un dictamen de acuerdo y vale destacar que el registro fue creado hace 25 años en esta casa y la intención de impulsar esta modificación en este momento era de alguna manera receptar las experiencias del resto de los registros alimentarios que se crearon a nivel federal, por supuesto a la luz de nuestro registro, del registro que fue pionero en el país, que fue el registro de la Ciudad de Buenos Aires. Y como en esa oportunidad, ahora el proceso parlamentario fue muy similar porque todas las fuerzas nos hemos puesto de acuerdo, se han puesto de acuerdo en esa oportunidad y ahora nuevamente para, por un lado, renombrar el registro y que sea de alimentantes morosos en una cosmovisión en donde, si bien sabemos que el 100% de quienes hoy están inscritos son demandas sobre menores, demandas de alimentos por menores, también es la posibilidad que existe de tener este registro, que por supuesto es público en el ámbito del Ejecutivo de la ciudad, que si hubiera, obviamente por un oficio judicial, la inscripción de un hijo o hija que demanda, un adulto mayor que le demande alimentos a su hijo, también puede estar inscrito en este registro. Sin perjuicio de eso, algunas de las modificaciones sobre las que trabajamos tuvieron que ver con robustecer el registro, brindarle más herramientas en términos objetivos para que efectivamente invitemos a los alimentantes morosos a pagar y que por supuesto tengan algunas complicaciones a los efectos del desarrollo cotidiano. No es una vocación de esta legislatura en restringir sus capacidades civiles, pero sí de recordarles que por lo menos ante gastos que podrían ser frívolos o quizá no tanto, como es el ingreso a eventos culturales, por supuesto pagos, en donde realmente las entradas son muy onerosas, bueno, prioricen que antes de pasar un papelón en la puerta con posibilidad de acceso a ese evento, bueno, paguen la cuota alimentaria. De la misma manera en los eventos deportivos.
Por supuesto, también estamos incorporando lo que significa una modificación que se dio en el marco del Código Civil, que tiene que ver con el artículo 551 de dicho código, donde se establece la solidaridad, la responsabilidad solidaria de los empleadores que ocultan relaciones laborales para que efectivamente el deudor evada sus compromisos alimentantes. Esto lo estamos incorporando también y es uno de los datos novedosos en la modificación que estamos llevando adelante. En el mismo sentido, quiero agradecerle al personal de la comisión que nos ha tenido bastante paciencia, de la Comisión de Justicia, que nos ha tenido bastante paciencia, dado que hemos empujado en varias oportunidades el hecho de tener mesas de articulación para ir tratando el tema y que muchos de los diputados que no son parte de la comisión también tomaran conocimiento del impulso que estábamos queriendo tener con este proyecto de modificación. Así que por ahora hasta ahí. Muchísimas gracias, señora Presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Valdés. Muchas gracias, Presidenta. Quiero agradecerle y por su intermedio al cuerpo por el tratamiento de este proyecto, que ahora, más que deudores alimentarios, ahora estamos hablando de alimentantes morosos. Para darnos un contexto, quiero plantear que algunos números, ¿no? Algunas cifras. En la Argentina, el 68% de los padres no convivientes, o sea, de aquellos padres que están separados de la madre de sus hijos, o sea, 7 de cada 10, no realiza los aportes correspondientes a la alimentación de sus hijos. O sea, 7 de cada 10 padres que no viven con la madre de sus hijos no se ajusta al derecho de pagarle la cuota alimentaria a sus hijos. Y esto es particularmente grave si tomamos en cuenta que es causal de pobreza, no solamente una cuestión de género, no solamente una cuestión en materia de justicia de género, que ya sería importante, sino también es una cuestión de justicia social. Porque estos hogares, a su vez, el 68% de los hogares que son mantenidos solo por un pariente están bajo la línea de pobreza. Me está costando concentrarme por el bullicio. Pedimos, por favor, silencio. Esta situación condena a los chicos a vivir bajo la pobreza y el 23% de estos chicos que son criados solamente por sus madres están bajo la línea de indigencia. Esto es decir, que ni siquiera pueden cubrirse lo básico para comer las 4 comidas diarias. Quiero agradecer particularmente algunas modificaciones o incorporaciones que fuimos haciendo de nuestro bloque. Nosotros planteamos la exclusión. Era algo un poco más taxativo que lo que quedó en el texto, la exclusión definitiva no solamente del espectáculo futbolístico, no solamente de lo que se hace en tribunas seguras, que son la exclusión de los deudores, de los inscriptos en el registro, de poder ir a la cancha de fútbol, sino también de los eventos culturales masivos superiores a 5.000 espectadores en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto tiene un sentido. Quedó con una redacción en la cual el Estado puede realizar controles de admisión ahí y puede promover ahí el derecho a la alimentación. Tiene un sentido porque la ley de eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires distingue los eventos que tienen hasta 5.000 espectadores de los que tienen más de 5.000. Los que tienen más de 5.000 tienen que tener una presencia estatal. Ya hay una presencia estatal, ya hay presencia de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, ya hay personal policial en estos eventos, ya se realizan cacheos y requisas en este tipo de eventos que son tan voluminosos, con lo cual no estaríamos incorporando algo que ya no sucede en la realidad. Simplemente le estaríamos dando tecnología para que se pueda detectar a quienes están incumpliendo con algo tan elemental como es la alimentación de sus hijos. Porque recordemos, esto no es un castigo que se realiza solo o no se realiza sobre las madres, se realiza sobre los chicos, sobre los hijos a los cuales hay que cuidar cuando uno toma la decisión de ser padre. Entonces no se trata de una cuestión, y hemos recibido chicanas y bastante ridículas, por cierto, de por qué no hablamos de también cuando las madres son morosas. Por supuesto existen casos
donde las madres son morosas. Pero cuando estamos hablando que el 70% de los varones son los que incumplen esto, la verdad es que ponernos en una discusión terminológica es simplemente absurdo y dilatar o distraernos en el debate fundamental. El registro de deudores alimentarios data de 1999. Fuimos un distrito de avanzada en aquel momento cuando se sancionó y lo somos ahora cuando estamos logrando realizar verdaderas restricciones, no al ingreso del deudor, que queremos que tenga ingresos y que tenga ingresos en blanco para justamente tener de dónde darle a la justicia la información para que cumplimente sus deudas, sino restringir los gastos superfluos. No puede ser que un padre que no le paga la cuota a sus hijos pueda darse el lujo de ir a la cancha, pueda darse el lujo de gastar fortunas en recitales, pueda darse el lujo de comprar moneda extranjera. Todas esas cuestiones deberían estar absolutamente vedadas para alguien que no cumple con lo mínimo y esencial, que es que su hijo o su hija coma las 4 comidas del día. Así que le agradezco, Presidenta, por poner en disposición este tratamiento y le agradezco al cuerpo por sancionarlo. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Jessica Barreto. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en buena hora estamos tratando este proyecto de modificación del registro de alimentantes morosos 25 años después de su creación. Creo que, en primer lugar, sé que en otras intervenciones se ha dicho que no tenemos que agradecernos tanto entre nosotros por trabajar, pero yo creo que en este sentido este proyecto amerita una felicitación a los diputados y diputadas de todos los bloques que han trabajado en la elaboración de este proyecto que se ha construido de manera colectiva. Hay aportes de todos los bloques y en particular en cabeza de la diputada Inés Parry, que ha llevado adelante las mesas de trabajo y ha logrado de alguna manera armonizar las distintas propuestas de trabajo que se vinieron planteando, llegando así a este proyecto, a este despacho que estamos tratando hoy, que creo que es un proyecto que logró incorporar la mejor versión de las distintas propuestas que todos fuimos acercando. Y este proyecto, un poco también lo dijeron los diputados propinantes, pero no es solo el derecho de niñas, niños y adolescentes a percibir alimentos, a tener una alimentación adecuada, también a recibir educación y esparcimiento, porque la alimentación no es solo, o ese deber de alimentación no es solo la alimentación en sí, sino que involucra otros derechos fundamentales para las infancias, sino que además también involucra cuestiones de género. Y se dijo aquí en este recinto, y no lo podemos soslayar. Como bien decía el diputado hace unos minutos, la mayoría de los hogares monoparentales o monomarentales, como también se suele decir, son sostenidos por mujeres que además de tener que sostener económicamente a esos niños, niñas y adolescentes, ven restringida su autonomía económica, donde también se amplían las brechas de género en otros sentidos, como es, por ejemplo, el acceso a un empleo digno, porque muchas veces esas mujeres tienen que ocupar horas de su vida para cuidar a esos niños, niñas y adolescentes solas. Así que, sin dudas, creo que pensar en un registro de alimentantes morosos activo y proactivo, que no solo registre esos alimentantes, sino que salga a la calle a hacer campañas de concientización, que tenga tareas, talleres, cursos, que elabore, que tenga la responsabilidad de elaborar material didáctico para concientizar a la sociedad, creo que es un cambio de paradigma. Así que celebro mucho este proyecto. También las incorporaciones que se hicieron desde los distintos bloques que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a los estadios de fútbol, a los eventos culturales masivos. Creo que de alguna manera viene a hacer justicia para muchísimas mujeres que hoy
reniegan y ven que los padres de sus hijos están, y vamos a decirlo mal y pronto, de joda mientras no pagan la cuota alimentaria. Y creo que es un gran gesto de la ciudad de Buenos Aires hacer de esta responsabilidad, muchas veces pensada como individual, algo colectivo, porque es responsabilidad de todos nosotros concientizar a la sociedad para que esos niños, niñas y adolescentes puedan percibir los alimentos que les corresponden por derecho. Así que muchísimas gracias, Presidenta, y espero que todos los bloques puedan acompañar este proyecto este día. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Bieli. Gracias, Presidenta. Bueno, sin lugar a dudas, celebramos también que se esté discutiendo las modificaciones a esta ley 269 en una problemática que, bueno, me gustaría referirme quizás a algunos números que dan cuenta y que son muy elocuentes respecto de una situación que existe, de una situación que habla de desigualdades de género y que tiene que ver con aquellos deudores alimentarios que, hay que decir, en el 98% de los casos, los inscriptos del registro en nuestra ciudad son varones, ¿no? Que se desentienden de sus responsabilidades del cuidado de esos niños y que esto tiene consecuencias tanto para niños, niñas y adolescentes como para las mujeres. En relación a las niñeces, vulnera sus derechos porque los deja sin los recursos para desarrollar su vida, y en relación a las mujeres sabemos que muchas veces los hogares monomarentales que llevan adelante esas mujeres implican en el desarrollo de su trayectoria la pérdida de autonomía, la dificultad para insertarse laboralmente y muchas veces, por supuesto, la sobrecarga en las tareas de cuidado y llevar a hogares a situaciones de pobreza. Quisiera reforzar esto con algunos datos concretos. Fundamentalmente, bueno, obviamente sabemos, digamos, respecto del uso del tiempo del estudio, del uso del tiempo que hace INDEC del 2021, que las mujeres dedican el doble que los varones a las tareas de cuidado y que esto se extiende más también en determinadas poblaciones específicas, pero me gustaría mencionar algunos números de UNICEF que dan cuenta de cómo los hogares monomarentales son quienes tienen peores índices vinculados a las cuestiones socioeconómicas para cubrir, por supuesto, los alimentos. En un 48% de los hogares con niños y niñas, los ingresos mensuales no alcanzan a cubrir los gastos corrientes. Estos son datos nacionales, ¿no? Bueno, esta situación se agrava en el caso de los hogares monomarentales, llegando y alcanzando un 56%. Sabemos también que las mujeres despliegan determinadas estrategias frente a la falta de ingresos, y una de ellas es el endeudamiento. Tienen que recurrir a préstamos por parte de algún comerciante para poder cubrir los alimentos de su hijo, usar los ahorros, endeudarse con sus tarjetas de crédito. Esto en el último tiempo, y según el estudio de UNICEF, en el total de los hogares se dan un 23%, pero en los hogares monomarentales esta cifra asciende a un 28%. Otra solución es dejar de comprar determinados alimentos, leche, carne, frutas y verduras, centrales para la nutrición de niños, niñas y adolescentes. Bueno, si en el total de los hogares esto se da en un 56%, observamos que en los hogares monomarentales se da en un 59%. O bien directamente dejar alguna comida, señala este informe de UNICEF, que se da en un 7% de los hogares con niñas y adolescentes, pero en los hogares monomarentales esta cifra aumenta a un 12%. Por eso es muy importante que hayamos llegado hasta acá con el consenso de modificar esta ley que fue sancionada hace 25 años, de la cual la Ciudad de Buenos Aires es pionera, pero que se ha ido quedando en el tiempo respecto de las adecuaciones y modificaciones que era importante llevar adelante
en este registro. Por mencionar algunas, quizás de las más relevantes, bueno, la necesidad de reducir a 2 el incumplimiento del pago para la inscripción del registro, actualmente son 3 consecutivos o 5 alternados, la necesidad de articular el registro con otros organismos para generar concientización sobre los derechos de niñas y adolescentes, incluir deudores a otras jurisdicciones de otras jurisdicciones si tienen domicilio o actividad laboral en la ciudad. Por supuesto, esto que viene impulsando tanto mi compañero como Facundo del Gaizo respecto de la prohibición del ingreso a canchas y limitar el ingreso a eventos culturales masivos. Y una que para nosotros es muy importante, que es la de incorporar a los empleadores al registro cuando esos empleadores incumplen la orden judicial de depositar la cuota alimentaria. Con esto buscamos también evitar que se sume a la desidia del progenitor y desarmar esa cadena de complicidades machistas que habilitan estos comportamientos irresponsables que hoy en día se dan. Así que esto es sumamente importante. Ahora, para finalizar, Presidenta, quiero decir también que para el porcentaje de aquellos que no cumplen con su responsabilidad que figura en el registro es muy bajo y lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay miles de obstáculos que tiene todavía la justicia para que las mujeres puedan acceder a llevar adelante la demanda que necesitan y que permite que esos que incumplen con su deber estén en el registro. Por eso creemos que es muy importante que trabajemos el año que viene, la miro acá a la Presidenta de Justicia, que podamos trabajar el año que viene en otro proyecto que para nosotros es complementario a este, que es el Fondo de Garantías de Alimentos, que compromete y responsabiliza al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires en el acompañamiento en el pago de la cuota alimentaria para que no tenga que esperar ese niño o esa niña a que se efectivice el pago de la cuota y que además sea el gobierno de la ciudad, sea el Estado en cabeza del Ministerio de Justicia o de quien se considere el que acompañe a la mujer para que sea el progenitor el que resuelva su situación de deuda con sus niños o niñas. Así que esperemos poder seguir trabajando en este tema y celebramos que se esté votando esta ampliación de las capacidades del registro de deudores de la ciudad. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Adriana Cruchita. No importa, me agregaron años. No pasa nada. Perdón si le cambio el nombre, Aldana. Me agregaron unos años más con el nombre también. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por la palabra. Bueno, no quiero ser muy extensa, ya bastante se habló sobre el proyecto. No se puede hacer. Como hace muchos años vengo trabajando en promover los derechos de los niñas, niñas y adolescentes en distintos lugares en los poderes que estuve trabajando. Y me parece fundamental este proyecto porque no solamente con esto, ese es el punto que quiero transmitir, porque hay veces que hablando con distintas personas se considera que estamos solamente castigando de alguna manera y es al contrario, nosotros lo que estamos logrando es incentivar al progenitor a que cumpla con sus obligaciones, con las obligaciones tan básicas como cumplir con la cuota alimentaria, para poder garantizar los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Es fundamental. Entonces, como Estado tenemos que tomar algunas medidas y este proyecto viene a hacer que podamos poder tener un control un poco más amplio. También espero que en este proyecto logramos tener el acompañamiento de todos los bloques, porque está muy claro que cuando hablamos de la niñez no tiene que haber colores políticos y tenemos que construir en conjunto, porque ese es el punto principal. Y como bien mencionaba la diputada Barreto, también es algo que atraviesa y que toca a las mujeres de nuestra ciudad, pero siempre tenemos que trabajar en conjunto porque son las poblaciones más vulneradas y las cuales más nos necesitan. Entonces celebro el trabajo que se hizo en la Comisión de Justicia principalmente y el trabajo que hicieron muchos diputados para poder lograr un consenso y un único texto. ¿Es suficiente? Lo podemos debatir, pero sí es un gran paso que estamos haciendo para continuar promoviendo los derechos de esos niños, niñas y adolescentes en esta ciudad. Así que por mi banca y también en conjunto con el resto de los diputados que acompañan el bloque de la Unión Cívica Radical,
estamos a favor de este proyecto, el cual trabajamos mucho y el cual queremos promover, y que ojalá que cada vez tengamos más políticas públicas que permitan que los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad tengan más oportunidades y que algo tan básico y necesario como la cuota alimentaria sea efectiva por los progenitores. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Sol Méndez. Gracias, presidenta. Primero quiero agradecer a la diputada Inés Parry, desde la Comisión de Justicia, que ha llevado durante todo este año un trabajo arduo para poder lograr un consenso en estos proyectos de varios bloques, lo cual muestra que es una pelea transversal. Me parece que tenemos que poner en valor que hemos logrado un texto en consenso, y me parece que es importante resaltar que en Argentina 7 de cada 10 madres separadas no reciben la cuota alimentaria, que el 89% de los hogares monoparentales son de mujeres, y de esos 89, el 68% está bajo la línea de la pobreza, y que el 68% de los progenitores no convivientes incumplen con el deber parental. También mencionar que las mujeres hacen 6 horas y media por día de tareas de cuidado contra 3,40 de los varones. Entonces me parece que es muy importante poder modificar esta ley para que robustecer el registro, que hasta este momento había sido solo un mero emisor de certificados, y que el progenitor que no abone y no incumpla su deber de cuota alimentaria tenga algún tipo de consecuencias, como por ejemplo, yo creo que si tiene plata para pagar la entrada para ir a ver a la selección argentina, tranquilamente podría pagarles los alimentos, y me parece que tenemos que tener en cuenta que esta ley protege a los niños, niñas y adolescentes. No es el derecho de ellos, y me parece que tenemos que, como ciudad y como Estado, y en mi carácter de presidenta de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades, trabajar en pos de eso. Y también no quiero dejar de resaltar el enorme trabajo que viene llevando la Subsecretaría de la Mujer, en cabeza de Carolina Barone, durante todo este tiempo y durante todo este año, dando peleas muy difíciles y poniendo en agenda estos temas. Me parece que es muy importante, y la ciudad tiene que reconocer ese trabajo y seguir en avanzada, porque pareciera que en épocas que es más fácil hablar de discursos más populistas sobre estos temas, tener una funcionaria en la Ciudad de Buenos Aires que sigue trabajando en pos de la igualdad, y que siempre está dispuesta a escuchar, es muy valorable, y me parece que es muy destacable la articulación que ha tenido con nuestro espacio y con todos los bloques de esta legislatura, así que me parece que estaría bueno que la ciudad siga tendiendo a trabajar en esto, y me parece que este es un avance más para proteger a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, y para lograr que la Ciudad de Buenos Aires siga siendo igualitaria, equitativa y pionera en todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Maya Dar. Gracias, presidenta. Yo quería hablar primero porque es un logro que se incorpore a Tribuna Segura. ¿Y por qué me voy a basar en esto? Es porque los clubes no tienen la responsabilidad de decir quién entra y quién no sin una orden judicial. Y también la implementación de este sistema es bastante complejo, porque si compra una entrada otra persona por ventanilla, el ingreso va a darse igual. Si es socio, se le trabará el carnet. Entonces, la necesidad de que se incorpore en los registros que ya funcionan no es incrementar, ya lo han dicho diputadas preopinantes, no incrementa el gasto, no incrementa la seguridad. Entonces, cuando hablamos de sacarle una carga a los clubes y a los realizadores de eventos respecto a cómo deben ingresar o no los ciudadanos que están incumpliendo una obligación, que es de alimentar a sus propios hijos, o en su caso a sus propios padres, también tenemos que tener la conciencia de que es el Estado quien debe velar porque estas normas se cumplan, y no los privados como son los clubes o los organizadores de eventos. Entonces, sumándolos a Tribuna Segura, estamos garantizando que cuando pasen por los circuitos de seguridad, cuando pasen por los cacheos, tengan que sí o sí identificarse, como lo hace la totalidad de cada una de las personas que ingresa a un evento tanto deportivo como cultural. Así que valoramos esa incorporación y queremos
agradecerles desde las instituciones que sea el Estado quien vele por la garantía de alimento a los niños y a las niñas. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Facundo del Gaizó. Gracias, presidenta. En primer lugar, destacar lo dicho sobre todo por la diputada Parry, que con mucho esfuerzo logró los consensos con todos los sectores para que este proyecto hoy estemos votándolo. Tomo mucho de lo que han dicho las diputadas preopinantes. Es un registro que tiene 25 años, que necesita adecuaciones, pero también es importante decir el rol del Estado como garante de esta situación. Y escuchar algunas cifras que son bastante escalofriantes en términos de 7 de cada 10 mujeres no reciben lo que corresponde de la cuota alimentaria para sus hijos. Es difícil de pensar esto, que un padre no pase alimentos a sus hijos, pero sucede, y por los datos que hay, son estremecedores las cifras. El tema de los hogares monoparentales. Yo pienso también en la situación de desgaste. No es fácil vivir en la Argentina, no es fácil vivir con inflación, como hemos vivido todos estos años, y que tenga que estar actualizándote la cuota permanentemente, porque se te evapora esa cuota que es para que tus hijos se alimenten. El desgaste de las mujeres ante esta situación, la indignación, y por eso el aporte de la cuestión de la cancha de fútbol suena como una especie de pequeño acto de justicia ante semejante indignación, donde vos estás sufriendo una situación de que no te alcanza la plata para dar alimentos a tus hijos, y ver por ahí como tu expareja o el padre de tus hijos se va a la cancha y gasta 100.000 pesos en una platea. En eso me parece es importante que el Estado esté con un rol y está con una herramienta muy práctica y muy fácil, que es la tribuna segura, que es una gran política de Estado que sirve para combatir la violencia en las canchas, y es tan fácil de que cuando vos vas a ingresar al estadio te piden tu DNI, y si estás en el listado de admisión no podés ingresar. Si estás en el registro de deudores morosos, vas a estar en ese listado. Cuando pases tu DNI y seas alguien que está en el registro de deudores morosos, no vas a poder ir a la cancha. Y me parece que es importante que esa herramienta desde el Estado esté al servicio de generar, aunque sea un poco de reflexión sobre quienes evidentemente tienen la posibilidad de gastar una buena cantidad de dinero para ir a la cancha y no cumplen con que sus hijos tengan el alimento. Simplemente agradecer a todos los que trabajaron en esto, y me parece que es un aporte interesante que hacemos desde la ciudad en algo pionero como fue el registro de deudores alimentarios. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Inés Parry. Hola, bien. Bueno, muchas gracias. Creo que me olvidé de decir pero alguno de los diputados preopinantes lo dijo, pero quiero poner énfasis en lo que es el proceso. Digo, no hay nadie que esté inscripto en el registro de deudores que no haya tenido que pasar por la justicia. Así que está claro que el acceso a la justicia es clave para acceder al registro y, por supuesto, para pasar a ser un deudor moroso. Y no es antojadizo el hecho de que hayamos achicado la cantidad de cuotas, porque eso reduce sustancialmente el tiempo, y también esto que decimos muchas veces, voy a pagar, no pago, o pago una cuota y la otra no la pago. Entonces, la verdad que muchas veces esa especulación conspira contra la tranquilidad de, como bien se dijo, los hogares monomarentales. Y en ese sentido también dejar constancia que el 98% de las afectadas son mujeres las que están, digamos, indirectamente, ¿no? Sus maridos son los que están inscriptos en el registro. Y de ese 98%, lamentablemente el 68% son pobres o están por debajo de la línea de la pobreza. Y es por eso que herramientas como estas
no tienen que ver con solamente con la reivindicación de derechos que por supuesto son universales, sino que también permiten garantizar o que garanticemos hoy un poquito de justicia donde vemos que no la hay. Así que sin más, y por supuesto tomando el compromiso de hacer mesas de trabajo y consustanciar de la necesidad que significa tener un proyecto que a través del Ejecutivo esas cuotas podrían hacerse presentes y que el Ejecutivo después replique contra esos deudores, vamos a hacer las mesas de trabajo pertinentes porque hay ya cantidad de fallos que habilitan incluso lo que es un monto fijo que sería fácil poder establecer y no sería tan oneroso para el Ejecutivo poderse hacer cargo porque es plata que por supuesto va a poder recuperar. Así que sin más, señora Presidente, le pido que pasemos a votar la ley. Habiendo finalizado los deudores, los oradores, ¿estoy bien? Perdón, Adriana, bueno, comprendan. Yo los escucho a todos. Pasamos a votar. El despacho 923 del 24 queda habilitada la votación, en general y en particular. Bueno. Se cierra la votación sobre un total de 55 votos emitidos. Resultan afirmativos 48, 7 negativos y 0 abstenciones. Queda aprobada la ley.